Dame un beso al oído, suavemente, claramente el deseo se expresa y ya. No necesitas el ruido, rompe el témpano de miedo que nos separa del amor. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en el uso horario que estemos compartiendo esta emisión de Ideas Circulares en el ciclo Claramente por FM Bariloche 89.1. Y hoy, bueno, tenemos el enorme placer de tener ya a un amigo de la casa, que es Emilio Carrillo, con nosotros. Ha sido presentado varias veces, pero bueno, al menos me parece interesante volver a resumir. Emilio Carrillo es economista español, está en este momento en Sevilla, en Andalucía, compartiendo con nosotros. Es escritor, ha escrito, si no me equivoco, ya estamos por los 65 libros, conferenciante. Emilio Carrillo ha sido experto en desarrollo para las Naciones Unidas. Actualmente, si no me equivoco, Emilio también es subdirector general en la Diputación de Sevilla, es docente y ha sido incluso también vicealcalde de Sevilla. Así que, bueno, bienvenido Emilio, y también estamos con Juan Carlos Martín Yuste, que es ingeniero aeronáutico, CEO de Estado Universal, que es el tema que nos convoca en este encuentro de hoy, Estado Universal. Y también, bueno, autor justamente del libro que lleva este nombre, este título, que es Estado Universal, ni muros ni fronteras, y entiendo que Juan Carlos en este momento está en Montevideo, así que estamos uniendo tres lugares del planeta en este encuentro. Bienvenidos a ambos, bienvenido Emilio, un gusto que estés aquí de vuelta, bienvenido Juan Carlos. Gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Sí, la verdad es que es un placer estar nuevamente contigo y estar nuevamente en tu espacio. Y muchas gracias por abrirlo a algo que es importante, que es un proyecto, porque muchas veces cuando compartimos acerca de lo que está sucediendo, de lo que está ocurriendo, que ese análisis es fundamental, ¿no? Es fundamental saber qué es lo que está pasando en el mundo. La consciencia tiene que ver con el conocimiento de uno mismo, pero también el conocimiento de la realidad que nos rodea, y por tanto todo esto es fundamental. Pero mucha gente se dice, bueno, pero en el qué hacer, ejemplos prácticos de lo que se puede hacer, ¿no? Para ir impulsando esa nueva humanidad, esa nueva casa que tenemos, que ahí a la vuelta de la esquina podemos construir. ¿Qué hacer? Pues bien, Estado Universal, ahora ya Juan Carlos como responsable máximo del mismo entrará en ello con detalle, pero Estado Universal es un magnífico exponente, un magnífico ejemplo de cómo se pueden hacer cosas. Claro que se pueden hacer cosas, y Estado Universal lo pone de manifiesto. Ya lo creo, sí, tiene que ver con un activismo concreto que, bueno, nos va a compartir ahora Juan Carlos, antes de hacer un pequeño discernimiento y diferenciación, Juan Carlos, respecto de otros conceptos que estuvieron circulando últimamente en diferentes coloquios, conferencias y videos, que, bueno, ahora también les voy a preguntar respecto de esto, pero bueno, bienvenido Juan Carlos. Gracias, bien hallado, es un placer estar aquí. Muchas gracias, gracias. Y sí, efectivamente hoy lo que centra nuestra atención es este proyecto, el proyecto que está plasmando Juan Carlos con otras personas, con otras tantas personas que ya lo estamos acompañando. De hecho, yo mismo estoy registrado en una red social de Estado Universal, y bueno, entiendo que Emilio también de alguna manera está participando ya activamente de este proyecto. Quizás, Emilio, ¿querés aclarar en carácter de qué? Bueno, primero en carácter de persona que desde el corazón me entusiasma el proyecto, eso es lo más importante, ¿no? Después también porque en un momento determinado tuve la oportunidad de conectar con Juan Carlos, y a partir de ahí tuvo la deferencia de mantenerme al tanto de los pasitos que iba dando el proyecto. Y bueno, empecé, como tú has dicho, Ricardo, muy bien, a integrarme en la red social, de la que Juan Carlos nos hablará, que da forma y permite
una conexión y una interacción entre todas las personas que nos vamos sumando al proyecto. Y creo, la verdad es que solamente creo, porque ese tipo de cosas no le presto demasiada atención, pero creo que Juan Carlos, por nuestra amistad, no por otra cosa, me tiene en la junta directiva de Estado Universal, cosa que lo que pueda aportar pues lo haré con mucho gusto. Bien, bueno, dicho esto, ahora sí me parecía interesante escucharlos, proponerles. Decía que en este momento están circulando a propósito de lo que estamos viviendo a nivel global, por la pandemia, por el COVID-19, están circulando conceptos como por ejemplo que estamos pasando a un nuevo orden mundial, que también se habla del concepto de gobierno mundial, y eso hace referencia específicamente a algo que está sucediendo. Y en ese sentido me parecía interesante comenzar diferenciando de qué hablamos cuando hablamos de nuevo orden mundial, de gobierno mundial y de Estado universal, de este proyecto acerca del cual hoy estamos compartiendo. Me gustaría escucharlos acerca de esto, de cómo diferenciamos estos conceptos, nuevo orden mundial, gobierno mundial, Estado universal, y así sí poder adentrarnos un poco más también en el proyecto, Juan Carlos. Pero bueno, si querés a lo mejor empezar, Emilio, para diferenciar un poquito estos conceptos. Pues con mucho gusto, Ricardo, porque es importante porque como hay tantas informaciones y desinformaciones, como hay tal avalancha de mensajes, etcétera, es importante situar el hecho de que Estado Universal es una iniciativa totalmente autónoma, totalmente independiente y absolutamente creadora y creativa, en los términos que ahora Juan Carlos nos va a compartir. En ese sentido, cuando observamos la realidad en la que estamos, en otros espacios compartidos contigo, Ricardo, aquí mismo, en este mismo foro, hemos hablado de que el mundo en el que estamos, a mí me gusta denominarlo el viejo mundo, también lo podemos denominar la vieja humanidad, es un ciclo que está agotado, es un ciclo que está ya anquilosado, es un ciclo que ya no da más de sí y lo único que da de sí es más de lo mismo. Eso ocurre en todos los ciclos de todas las cosas, en los organismos vivos más pequeños y en los sistemas solares y galaxias más enormes. Hay un proceso de nacimiento, de desarrollo, de aportar cosas, y este viejo mundo, esta humanidad que hoy día está anquilosada, ha aportado, claro que ha aportado, ha ayudado mucho a todas las personas a lo largo de la historia a ir evolucionando, pero hay un momento determinado en el que los ciclos se van ya anquilosando y en lugar de ser creativos empiezan a ser involutivos. Y es el momento en el que estamos, es el momento en el que estamos en la humanidad. Para expresarlo gráficamente, me gusta compartir que esta casa es una ruina. El traje se nos ha quedado estrecho, ese traje que nos ha venido bien durante mucho tiempo para evolucionar en conciencia, ahora ya a esta humanidad que está ahí ya emergiendo, este traje se le ha quedado estrecho, no cabemos en él. Esto es una metáfora que podemos ligar también a esta que acabo de compartir, que la casa es una ruina. La casa ya está más que utilizada, más que usada, la casa ya está desvencijada y es una ruina desde sus cimientos, lo cual es importante tenerlo en cuenta. Es decir, no es que la casa tenga problema en un sitio o en otro, no. La casa tiene un problema ya en sus cimientos. Los cimientos sobre los que se ha configurado este mundo no son válidos ya para ese nuevo mundo que está que late en el corazón y brilla en las almas de tantas personas. Cuando eso se empieza a tener claro, y el proyecto del que hemos hablado aquí en más de una ocasión, de conciencia y sociedad distópica, del que tú, Ricardo, y yo formamos parte, creo que lo pone claramente de manifiesto hasta qué punto, ¿no?, esta casa ya es una ruina. Cuando eso está ahí delante, los seres humanos ante esa realidad tenemos distintas actitudes y tenemos distintas reacciones y acciones. Y esto es importante ser consciente de ello. Y, por supuesto, ser consciente no enjuiciando a nadie. No se trata de enjuiciar, no se trata de plantear que yo soy mejor que tú ni nada que se le parezca. Hay que hacerlo con la más absoluta empatía, porque en la tipología a la que voy a hacer referencia ahora muy brevemente, cada persona está en un ámbito u otro de esta tipología y hay que respetarlo porque está desde su estado de conciencia, desde su visión de las cosas. Por tanto, con análisis
como análisis descriptivo y en absoluto, bajo ningún concepto, desde un punto de vista de juicio, yo diría que los seres humanos actualmente nos podemos englobar en algunas tipologías que simplemente no ven que la casa sea una ruina, no ven que esta humanidad esté agotada. A mí me gusta compartir que dentro de ese grupo de personas que no lo ven, están los que no lo ven, punto, ya está, desde el mayor respeto, y están los que entreven que esta casa es una ruina, pero reaccionan de un modo entre el miedo, el temor, la inseguridad, y entonces lo que optan es por esconder la cabeza bajo tierra como si fuera un avestruz. Y no es tanto que no vean como que no quieren ver. Y ya sabemos que no hay peor ciego que el que no quiere ver y peor sordo que el que no quiere oír. Bien, ahí están personas en el mundo, en vuestro entorno, en el mío, que andan ahí, y lo digo, insisto, desde el mayor respeto y con la mayor empatía. Igualmente hay personas que lo que hacen es que ante el hecho de que efectivamente se dan cuenta que la casa es una ruina, pero se quedan dentro de la casa. Se quedan dentro de la casa algunos porque quieren reformarla, porque quieren rehabilitarla. Hemos compartido que la casa es una ruina desde los cimientos y no tiene ningún sentido intentar rehabilitar el tejado, remodelar los tabiques, reformar la cocina, hacer un nuevo cuarto de baño. Si la casa se está cayendo desde los cimientos, no gaste energía en intentar rehabilitarla o reformarla. Pero hay gente que está ahí, con propuestas, con iniciativas, que es intentar de alguna forma retocar, mejorar, subsanar partes de esa casa, parte de ese sistema. E igualmente hay personas que ante el hecho de que la casa es una ruina se interesan en qué está sucediendo desde el punto de vista de, vamos a decirlo, lo más grueso que está ocurriendo ahí. Las características de la ruina, el dominio, el control y la manipulación que algunos pueden estar haciendo en esa casa que se está cayendo, el engaño. Yo a esas personas, también desde el respeto, los llamo los adictos a las conspiraciones. Les interesa tanto lo que se está removiendo dentro de la casa que quedan pillados también en la casa. Es decir, curiosamente, a pesar de que se dan cuenta del engaño, de la manipulación, etcétera, pero se quedan dentro de la casa. Y por fin hay otra tipología de seres humanos que yo ahí modestamente me incluyo, y también sé que vosotros estáis en ese mismo sentir, que nos damos cuenta que la casa es una ruina y decimos, oye, pa'lante, ¿no? Como decimos en Andalucía, pa'lante, vamos a salir de esta casa y vamos a crear y a construir una casa nueva, a crear y a construir una casa nueva. Y a partir de ahí también es verdad que hay gente que cuando considera y se da cuenta de que la casa es una ruina y pone su mirada en una casa nueva, también es verdad que hay gente que quieren que le construyan la casa. Es decir, que venga una promotora, una constructora, venga, esta casa se está cayendo, alguien que me haga la nueva. Y esto no funciona así, es decir, los ciclos de evolución de conciencia, la creación es una autocreación, no van a venir ni gente que han dirigido los promotores de esa vieja casa que es una ruina, ni esos van a ser los nuevos promotores de lo nuevo, ni tampoco van a venir extraterrestres, seres de otro mundo, a crearnos esa casa. Eso no funciona así. Pero hay gente que anda por ahí, ¿no? Y también hay gente que se da cuenta de que la casa es una ruina, pone la mirada en la nueva casa y se ponen a construirla, pero se ponen a construirla a ratos, yo tengo algún amigo que ha construido su vivienda a ratos, fines de semana, a lo largo de años, las vacaciones, cuando podía, iba allá a la parcela y ponía un día un muro y otro día hacía no sé cuánto. Y claro, ¿se puede tener esa actitud? Claro que sí, e insisto, con toda la empatía lo constato. Y por fin hay personas que se dan cuenta que la casa es una ruina y se ponen con consistencia, con responsabilidad y con perseverancia, con iniciativas, con proyectos, a construir la nueva casa. En ese contexto, y perdonar que me haya enrollado demasiado, se puede diferenciar muy bien esos tres conceptos, esas tres ideas que tú has vertido, Ricardo. El nuevo orden mundial, gobierno mundial y el proyecto que aquí nos trae, que es Estado Universal. Empiezo por Estado Universal. Estado Universal está precisamente en esta tipología final que he comentado. Es un proyecto que se incardina absoluta e integralmente en la iniciativa y en la labor de crear la nueva humanidad. Esta casa es una ruina, vamos a crear la nueva casa
y Estado Universal lo quiere llevar a cabo, quiere poner ahí todo su aporte con consistencia, con perseverancia, de una forma integral, con propuestas, como ahora veremos, que rompen, que son rompedoras, no tienen que ver con más de lo mismo, no se trata de darle más vuelta a lo mismo. Y ese es el gran valor añadido, ¿no?, que tiene Estado Universal, que es lo que ha hecho, bueno, que a Juan Carlos le saliera de su corazón, o que a personas como tú, Ricardo, a mí, nos haya llamado la atención y nos hayamos integrado en él. El nuevo orden mundial está dentro de la casa que es una ruina. Esa casa que es una ruina tiene actualmente un sistema socioeconómico, un entramado institucional, y el nuevo orden mundial no es ni más ni menos que la misma dinámica de esa misma élite, de esas mismas personas, de esas mismas corporaciones empresariales y financieras que manejan todo eso y que tienen una lógica, porque ellos tienen su lógica. A nosotros nos puede parecer ilógica, pero ellos tienen su lógica para seguir acumulando, para seguir dominando, para seguir controlando. Y el nuevo orden mundial es una agenda que le va permitiendo, le debería permitir, según ellos, perfeccionar, hacer más potente ese control, ese dominio y esa capacidad de acumulación y de atesoramiento de la riqueza social y de los recursos naturales del planeta. Y el gobierno mundial forma parte del nuevo orden mundial. Es decir, en ese nuevo orden mundial, que estas grandes corporaciones son de hecho los nuevos imperios, ¿no?, que hay en la humanidad, estas grandes corporaciones transnacionales y esta selecta élite, dentro de ese nuevo orden mundial, uno de los puntos de ese nuevo orden, uno de los puntos de la agenda que tienen delante es la configuración de un gobierno mundial. Cosa que así dicho, suena bien. El problema es que una cosa es sonar bien y otra cosa es que su realidad tenga algo que ver con el deseo que muchos podemos tener de que efectivamente la humanidad sea una. Claro que la humanidad es una, lo es. Lo que tenemos que hacer es que lo sea de verdad. Entonces, cuando se nos habla de un gobierno mundial, decimos, muy qué bien, un gobierno mundial. Pero decía Jesús de Nazaret que tenemos que ser inocentes como las palomas, pero también astutos como las serpientes, y no dejarnos engañar, porque esos que pregonan el nuevo gobierno mundial no es ni más ni menos que institucionalizar lo que ya tienen. Ese gobierno en la sombra, que se le ha llamado, ese gobierno profundo, que también se le ha llamado, que está ahí, institucionalizarlo. Es decir, utilizar organizaciones como Naciones Unidas y utilizar nuevas organizaciones que puedan surgir para plasmar ese control, ese poder, ese dominio que ya tienen desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la acumulación de recursos, y nos dicen, oye, es que nos estamos dando cuenta que, por ejemplo, con la crisis sanitaria actual, los problemas son globales y requieren soluciones globales. Y suena bien, ¿verdad? Lo que pasa es que esos no lo dicen los que están negando un lugar bajo el sol a millones y millones de personas que están desesperadas, andando de un punto a otro del planeta, corriendo por el hambre y por la guerra de sus países, y que cuando intentan ubicarse en otro sitio, se les niega el pan y la sal. Esos mismos que les niegan el pan y la sal son los que ahora hacen proclamas de que los problemas globales, las soluciones globales, claro, todo forma parte del engaño, de la manipulación en la que son expertos. En definitiva, nuevo orden mundial, gobierno mundial, tiene que ver con la casa que es una ruina. Y Estado Universal tiene que ver con la construcción de la nueva casa. Es así de, perdonar que me haya ampliado tanto, pero esta es la conclusión final. No se pueden mezclar churros con merinas. Nuevo orden mundial, gobierno mundial, dentro de la casa que es una ruina. Estado Universal es una propuesta seria, creativa, innovadora, inteligente, consciente, de aportación para crear la nueva casa con perseverancia y con conciencia. Gracias, Emilio. Y bueno, y tal como lo describe Emilio, Juan Carlos lo expresa claramente a partir del libro que mencionábamos antes, Estado Universal. Tiene una justificación, tiene un sentido, es un acto creativo, tiene un desarrollo, es en sí un proyecto. Nos gustaría, Juan Carlos, escucharte, explicarnos un poco a todos cómo surge en vos el proyecto Estado Universal, cómo se está desarrollando, en qué instancia está. Bien, estupendo. Ha sido excelente la metáfora de la casa. Creo que para mucha gente que nos va a ver, pues van a tener
recursos para poder discriminar en qué fase, en qué situación está cada cual, y también esa diferenciación que tú proponías respecto de otras realidades o propuestas, ¿no? Esencialmente, Estado universal también es un sentimiento profundo que sale del corazón. Por hablar un poco, sin remontarnos excesivamente, yo soy una persona, como muchos otros, que desde pequeño he tenido la intuición, también porque he sentido el hecho de vivir en un mundo excesivamente cruel. Y quizás algo que yo, como otras gentes, lo ha percibido y lo ha sentido pues desde muy pequeño, ¿no? Entonces, eso me ha llevado a una soledad también, me ha llevado a una soledad, a no sentirme comprendido por los demás, a no comprender el mundo en el que vivía, a entender que podía haber otro mundo mejor, que otro mundo mejor es posible, ¿no? Y ese crecimiento hacia una persona madura, y ya con más herramientas, por supuesto, también de conocimiento y conciencia, especialmente de conciencia hacia uno mismo, hacia la sociedad, hacia su entorno, pues acaba en el convencimiento de que el reproche al mundo existente es una pérdida de esfuerzo y de energía. Es decir, que como yo, hay muchas otras personas, hay millones de personas ahora mismo en el mundo que comparten esta soledad y comparten también esta intuición y, por supuesto, este sentimiento de humanidad, este sentimiento de ciudadanía universal, que se sienten humanas más allá del pueblo o nación de origen. Y dado que esto es una realidad y somos conscientes de que todos nosotros estamos ahí, yo decidí en un momento poner en marcha un proyecto que incorporara un plan concreto que permitiera, desde un proceso creativo, como efectivamente ha dicho Emilio, porque no estamos hablando en ningún caso de un proceso reivindicativo, sino un proceso creativo, aunar, juntar, reunir a todas aquellas personas que tenían o que tienen desde siempre ese sentimiento de ciudadanía universal con el fin de constituirnos como humanidad, constituirnos como especie, es decir, existir. Y partiendo de esa base de que hemos dejado ya incluso la queja, el drama, incluso la conspiración, como decía Emilio, el recrearnos en la conspiración de que la cosa es de una determinada manera o por qué es así. Y nosotros vamos de lleno al para qué suceden las cosas, ya ni siquiera en el por qué, sino en el para qué. Y esta crisis, especialmente esta crisis, es una oportunidad inmensa. Cuando hablamos de esta crisis, lógicamente hablamos del COVID-19. El COVID-19 está provocando un pico de conciencia impresionante, porque algo que antes era evidente para algunos, ahora es evidente para muchos. La frase de que retos globales requieren soluciones globales, en el fondo, venga de donde venga, es para muchos sentido común. Y lo importante de este momento y de esta oportunidad es precisamente de ese pico de conciencia, provocado o no, porque hablaremos también, me gustaría, voy a hacer un pequeño inciso para comentar que este pico de conciencia es una realidad, pero quisiera también decir que si alguien quisiera desde las élites llevar a cabo la institucionalización de un gobierno mundial, ¿qué trataría de hacer desde mi punto de vista? Provocar un pico en la conciencia de especie, para que fuera más ágil, para que fuera más fácil el llevar a cabo ese proceso. Es decir, que provocado o no el suceso que estamos viviendo, la consecuencia es un aumento de la conciencia de especie. Si ha sido provocado, desde luego ha sido provocado para poder institucionalizar ese nuevo orden mundial. Y si no ha sido provocado, lógicamente, como aquellos que están ahí tontos no son, van a tratar de capitalizarlo para conseguirlo en esta situación. Por lo tanto,
desde esa realidad, de esa conciencia de especie emergente, creo que tenemos la oportunidad, la inmensa oportunidad, los humanos, de tener conciencia de que esa entidad que llamamos humanidad, más allá de una realidad biológica o de una consecuencia caótica, necesita tener una existencia. Y esa existencia es la que yo en el libro trato de resolver mediante un protocolo, mediante un plan concreto, y al mismo tiempo se articula, y eso también está contemplado en el libro, en el proyecto, se articula mediante una red social que antes comentabas que se llama Estado Universal. Esa es la herramienta fundamental. Esa herramienta ya existe y todas las personas que nos están viendo podrán ver y entrar dentro de www.estadouniversal.org y registrarse. Es una nueva red social, podemos decir que es la red social de las personas conscientes, y ahí habremos conseguido el primer objetivo, que es reunirnos todos en esa red social. Bien, y además esa red social incorpora un propósito. Incorpora un propósito porque aquellas personas que quieran participar de ese proceso creativo podrán ser candidatas a participar en la organización, en la parte ejecutiva de esa red social. Y ahí llegamos a la Asamblea de la Humanidad. Y por otro lado, fíjate, estos son los tres elementos sobre los que pivota Estado Universal. El proyecto, en primer lugar, la red social como herramienta. También, en tercer lugar, Estado Universal tiene ya existencia y capacidad de obrar, puesto que es una asociación. Esta asociación existe. Y los tres elementos, el libro, la red social y la asociación, están íntimamente ligados, íntimamente sincronizados. De tal manera que las personas que se dan de alta en la red social forman parte de la asociación, son socios, podemos decir, de primer nivel. No tiene, por supuesto, ningún tipo de coste, son socios de primer nivel. Dentro de la red social hay un grupo de aquellas personas que quieren ser candidatas a la Asamblea de la Humanidad. Y esos son socios de un segundo nivel. Son socios que dentro de los estatutos de la asociación se les llama socios candidatos. Son socios candidatos. Por lo tanto, estos tres elementos están ligados con intención de llegar a esa primera Asamblea de la Humanidad, que tiene una fecha concreta, una fecha que es el 21 de septiembre del 2021, es decir, el próximo año, y que desde luego inicia un proceso creativo y sin ninguna intención de buscar un enemigo ni oponerse a nadie, como tradicionalmente sucede, y sabemos que así suceden los movimientos en general, busca un enemigo y se oponen a. Este movimiento, como sale del corazón, si algún enemigo hay, es uno mismo. A veces la mayor batalla está en vencerse a uno mismo. Pero como somos conscientes de que existe un procedimiento al tiempo y la venida y la intuición de un nuevo orden mundial, creo que de alguna manera, si queremos llevar a cabo un movimiento que verdaderamente dé una respuesta, la forma es la anticipación. Ahí es donde tenemos que estar, en la anticipación, puesto que ya somos conscientes de que hay otra cosa que está en camino, que representa a unos pocos, no representa a todos, que es lo que Estado Universal busca. Decías recién, Juan Carlos, hacías referencia a que dentro del proceso de plasmación del proyecto y también como proceso creativo en sí, se va a conformar una asamblea que va a estar constituida a partir de personas que se registren a tal fin, y esa asamblea se va a reunir por primera vez, por lo que entiendo, el 21 de septiembre del próximo año. Al momento de conformar esta asamblea, entiendo que la forma de plasmar esa asamblea tiene que ver, además del registro de quienes se interesen, hay una metodología también, Me gustaría también compartir contigo y con Emilio acerca de la metodología que van a aplicar.
porque es una metodología también innovadora, ¿no es cierto? Distinto que como hoy por hoy en una democracia se constituye una asamblea, un parlamento, un congreso, a partir de un sistema democrático, una campaña proselitista, mediática, un discurso, y después, bueno, que quienes van a votar y van a elegir finalmente a quienes van a constituir esa organización política. En este caso entiendo que la modalidad es absolutamente diferente. ¿Es así? Sí, así es. De hecho, cuando en su día estudiaba, bueno, yo escribí este libro en un proceso también en el que estaba de reflexión, una reflexión profunda, prácticamente apartado de todo, haciendo también de abogado del diablo, y trataba bajo esos parámetros de una asamblea que fuera representativa, justa, equitativa, universal, de los seres humanos, huyendo del político profesional, por supuesto, huyendo de este tipo de conformación de campañas, porque pretendían dar cabida a todos en igualdad de condiciones. Y desde luego estamos hablando de que si quieres algo distinto debes hacer las cosas de otra manera distinta. Creo que esto es un principio conocido por muchos, ¿no? Entonces, fíjate cómo sucedieron las cosas. Yo llegué a la conclusión de que para organizar esto tenía que ser de algún modo aleatorio, un modo aleatorio que permitiera una selección, es decir, una representación estadística de la humanidad, una representación estadística. Bien, somos muchos en la Tierra, somos unos 7.500 millones de habitantes, entonces llevar a cabo algún tipo de, diríamos, de censo de todas aquellas personas, cuando muchas probablemente no tendrían ningún interés en participar, parecía algo realmente complejo y difícil también desde el punto de vista técnico, cuando seguramente haya un porcentaje muy amplio del mundo hoy en día, de la gente, de los habitantes del mundo, que ni siquiera estén censados en su propio país, ¿no? Entonces, se me ocurrió la idea de habilitar un censo de elegibles, que se llama, es decir, habilitar un censo, y de ahí viene la red social, de aquellas personas que quieren participar en este proceso, ¿no? Con lo cual ya facilita las cosas. Y cuando decidí internamente que para garantizar estos parámetros que estábamos hablando, de representatividad, de equidad, de justicia, debía ser un procedimiento aleatorio, yo busqué referencias en la historia y encontré, aunque yo ya sabía algo, pero esto está basado y por otra parte vino muy bien para la argumentación filosófica histórica, que la Grecia clásica ya desarrolló este procedimiento, la democracia por sorteo, llamada estococracia, precisamente para huir del político profesional, para huir del juego político, para tratar de llevar a cabo sistemas anticorrupción que permitieran que no degenerara la política como siempre ha estado ocurriendo. Esto, la democracia por sorteo ya en sí misma supone una revolución que sigue existiendo y que ha existido de diferentes formas a lo largo de la historia, pero que a día de hoy entendemos que seguramente porque desde luego al sistema no le ha interesado, y lo que nos han hecho creer como democracia es la democracia que conocemos, que es un modo de democracia. Un modo de democracia que considerada, por ejemplo, por Rousseau, él hablaba de que la democracia que tenemos, la democracia representativa que tenemos, la de partidos políticos, es una democracia aristocrática, y que la verdadera democracia, la democracia del pueblo, es la democracia por sorteo. Entonces, esta es la metodología que conforma esa muestra que llega a la asamblea. Eso sí, por supuesto, las personas en igualdad de condiciones pueden llegar. Como este es un proceso que sale del corazón, eso también es muy importante, y aquí enlazamos también con esa parte, con el sentimiento, creo que también tenemos que comportarnos como una madre. La madre es el exponente del amor, ese amor desinteresado, ese amor que confía. Y como madre, en este caso, y como una muestra del amor, debemos
confiar en las personas que en igualdad de condiciones pueden llegar a esta asamblea, que permite que personas buenas, personas comprometidas, personas responsables en igualdad de condiciones puedan acceder sin ningún tipo de juego, sin ningún tipo de truco. Pero una vez dentro, sí que, como todos los estados individuales pueden ser mejorados y somos conscientes de ello, exista un proceso que nos permita reforzar las virtudes de aquellas personas que aspiran a dirigir, a gobernar el futuro de los demás. Acá en este punto, incluso, bueno, también para compartirlo con Emilio, ¿no? A mí me surgía como inquietud leyendo, interiorizándome acerca de esto, cómo juegan en este procedimiento de elección y después en el encuentro, en esa asamblea, cómo juega esto que vos mismo acabás de expresar, Juan Carlos, y al mismo tiempo cómo se integra representativamente a la humanidad en términos de género, edad y dones y talentos. Aquello que primero también surgió es esto que quizás sí tiene que ver con el corazón, pero cómo se podrá ir plasmando también que esa asamblea esté realmente formada por esta humanidad que representa esos aspectos, los géneros, las edades, los momentos de la vida evolutivos de cada uno y los dones y los talentos. A ver, no sé, por ahí Emilio quiere compartir con nosotros algo al respecto. Sí, con mucho gusto, Ricardo. Retomando las reflexiones tuyas y las reflexiones que acaba de compartir Juan Carlos, y para llegar finalmente a la cuestión que tú acabas de formular, Ricardo. Creo que es enormemente importante, lo ha apuntado muy bien Juan Carlos, el que recuperemos la esencia de la democracia. Porque a muchas cosas se le llaman democracia, pero no todo aquello a lo que se le llama democracia es realmente democracia. La democracia es una forma de gestionar la cosa pública. La gestión de lo público forma parte de la vida humana. La vida humana tiene muchísimas manifestaciones y una de ellas es la gestión de la polis, de lo público. Esa polis de la que hablaron tanto los griegos y de donde viene el término política. Esa política no es sino la gestión de la polis. Y para la gestión de los asuntos comunitarios, de los asuntos colectivos, surge el sistema de la democracia. Inicialmente, a esos orígenes en la Grecia clásica, a los que se ha referido Juan Carlos, inicialmente la plasmación de la democracia era la asamblea en el ágora. Es decir, la comunidad, el colectivo, o al menos aquellos miembros del colectivo que les interesaba la gestión de lo público, se reunían. Se fijaba un sitio, un lugar y una hora, y un orden del día de los temas que iban a tratarse para la gestión de la polis. Y a ese día, a esa hora y a ese lugar iban todos los ciudadanos que querían aportar. Ya está. Esa es la génesis de la democracia. Inconveniente, por llamarlo de alguna forma, que con el paso del tiempo, incluso ya en aquella Grecia clásica, vamos siendo cada vez más. Las comunidades van creciendo. En la medida en que las comunidades, los colectivos, van aumentando en su cuantía, en su número de componentes, pues este sistema, que es puramente de una asamblea participativa directa, se va dificultando. Es cuando surge en un momento determinado la figura de los representantes. Ya que todos no podemos estar, vamos a elegir representantes que en nombre nuestro se reúnan. Y la asamblea del total se sustituye por una asamblea de representantes. Es cierto que a lo largo de la historia ha habido intentos de retomar aquella democracia original. Por ejemplo, leyendo los Hechos de los Apóstoles en los Evangelios cristianos, el libro de los Hechos de los Apóstoles pone de manifiesto una manera de convivencia de los primeros núcleos cristianos, mucho antes de que el cristianismo fuera reconvertido en religión de Estado, pone en evidencia una forma de convivencia que tenía mucho que ver con este sistema democrático original
al que hacemos referencia. Pero es verdad que esa idea de la democracia participativa directa y completa se va poco a poco abandonando. Cuando a partir fundamentalmente del siglo XVIII aparece nuevamente la democracia con fuerza, una vez que las instituciones basadas en lo que los libros de historia denominan el antiguo régimen, que eran fundamentalmente monarquías absolutistas, etc., una vez que ese viejo régimen va cayendo, aparece nuevamente el término democracia, eso sí, una democracia parlamentaria, entendiendo por democracia parlamentaria una democracia donde los ciudadanos eligen representantes y esos representantes son los que gestionan la cosa pública, el Parlamento, la Asamblea, etcétera, etcétera, etcétera. Y a lo largo del siglo XIX se produce un hecho que hay que reconocer que, bueno, ha tenido su utilidad, entre comillas, pero también ha contaminado todo lo que ha venido después, que es el sistema de partidos políticos, que han tenido su sitio, no para nada lo voy a cuestionar, pero, ojo, claro, los partidos políticos es un paso más de alejamiento de esa democracia original y genuina, porque no es que directamente los ciudadanos elijan representantes, sino que son los partidos políticos los que confeccionan unas listas con los criterios internos de selección que los propios partidos tienen, con los intereses creados, con las luchas de poder, etcétera, etcétera, que hay dentro de los partidos políticos. Finalmente son los partidos políticos los que ponen unas listas cerradas para que los ciudadanos voten entre las listas que ofrecen los distintos partidos. Teóricamente diferenciados los unos de los otros por proyectos y por ideologías. Pero a la hora de la verdad, lo que le sucede al ciudadano es que la capacidad de elegir representantes se ve muy mermada, porque yo no puedo elegir realmente aquel que considere mejor, sino que me veo forzado a elegir entre aquellos que los partidos políticos, esos partidos políticos, por su propia lógica y por sus propios intereses, consideran los idóneos, que normalmente son idóneos para los intereses del partido y en muchas ocasiones no coinciden con los intereses del colectivo. Es así como se va configurando la democracia que ha llegado hasta el momento actual. Esa democracia representativa, partidista y partidaria tiene que ver con el viejo mundo. Y ante esto, Estado universal, que como venimos insistiendo, ese viejo mundo lo deja ahí, ya está, que siga su devenir, que es un devenir de demolición, de autodemolición progresiva. Estado universal mira hacia la creación de nuestra nueva casa, de nuestro nuevo mundo, e intenta recuperar la esencia de la democracia original, siendo consciente de que efectivamente esos 7.500, ya 7.000, casi 800 millones de seres humanos no nos podemos reunir en una asamblea, porque no hay sitio en el mundo donde podamos estar, ni manera operativa de llevarlo a cabo. Pero sí podemos recuperar ese primer paso que dio la democracia de utilizar representantes, pero garantizando que esos representantes primero representen realmente a la ciudadanía, no a otros intereses distintos, sino realmente a la ciudadanía, y eso a su vez usando un procedimiento que garantice la no profesionalización de la representación, que es otro problema que ha traído consigo la democracia parlamentaria de partidos políticos, que la actividad de gestión de lo público se termina convirtiendo en una profesión de aquel que ejerce la representación, con lo cual a su vez eso hace que aparezcan nuevos intereses, el interés de aquel que ha convertido la actividad política en una profesión para mantenerse en el puesto, para mantenerse en el cargo, lo que se suma a los intereses de los propios partidos. Todo eso lógicamente va contaminando la democracia verdadera. Entonces, cuando hablamos de retomar la democracia original, siendo conscientes de que en el momento actual, por el alto número de seres humanos que somos, necesitamos usar el procedimiento de representantes, hay que buscar una fórmula de representación que no se base en que nadie me ponga una lista delante entre los que yo tengo que elegir, ni que tampoco dé lugar a una profesionalización de aquellos que acceden en un momento determinado a esa representación. Es ahí donde Estado universal, como ha explicado muy bien Juan Carlos, retoma no solamente la idea,
sino la realidad que se utilizó en la Grecia clásica, y ha habido otras experiencias comunitarias en colectivos diversos a lo largo de la historia de la humanidad, de usar un procedimiento aleatorio. Y yo sé que la primera vez que se escucha esto, el que los representantes sean elegidos a través de la suerte, a través de un procedimiento aleatorio, nuestra mente protesta. Claro, nuestra mente protesta porque nos han ido induciendo un sistema de creencias tan distinto, también con tanta desconfianza, que cuando se habla de un procedimiento aleatorio, hay algo que en nuestra mente aparece como arista. Yo invito a las personas que tengan esa arista en la mente, yo invito a que reflexionen con seriedad, que reflexionen consigo mismos, que reflexionen cómo la democracia original se ha ido desviando de su objetivo verdadero, y que reflexionen cómo este procedimiento aleatorio se basa en el hecho de que todos somos iguales, sin ningún tipo de duda. Todos somos iguales en deberes y en derechos. Punto segundo, no todas las personas están interesadas en dedicar tiempo a la gestión de lo público. Y hay que comprenderlo perfectamente. También esto tiene que ver, Ricardo, con los dones y talentos que tú comentabas. Hay muchas personas que este sistema le puede parecer adecuado, pero que ellos no se ven llamados a querer ser elegidos para una asamblea, como representantes de los ciudadanos. Simplemente su enfoque, sus intereses, sus dones, sus cualidades, sus capacidades van por otro sitio. Por supuesto que van a querer que la gestión pública esté en buenas manos, por supuesto que sí, pero no están motivados a dar paso para adelante para decir, mira, pues yo me ofrezco. Esto es muy importante, este hecho de que yo me ofrezco es muy importante. Y esto en Estado Universal, como ha comentado Juan Carlos, es fundamental, porque hay que hacer un censo de elegibles. A Estado Universal se están acercando de hecho ya muchas personas. Y de las personas que se están acercando, hay muchas que no quieren estar en ese censo de elegibles, que quieren colaborar, participar en la red social, en las propuestas, etcétera, etcétera, pero que no por su personalidad, por sus intereses, por sus dones, no están interesados en dar ese paso adelante, es decir, yo me ofrezco. Y este es un tema importantísimo, porque pone de manifiesto un respeto a que cada uno es cada uno y somos muy diferentes. Entonces, dentro del proyecto Estado Universal habrá personas que participen activamente, pero que no quieran ser representantes y no, por tanto, no se apuntan voluntariamente al censo de elegibles, y habrá los que sí se apunten al censo de elegibles. Y los que se apunten al censo de elegibles, desde luego, no lo van a hacer por buscar una profesión, porque de hecho, al ser el procedimiento aleatorio, y ese procedimiento aleatorio se reproduce periódicamente, quita de en medio ese problema de que la vocación de servicio público sea sustituida por la vocación del servicio a sí mismo. Entonces, en definitiva, no profundizo más. Creo que con las ideas que venimos plasmando hasta este momento entre los tres queda suficientemente claro, pero que removamos ahí nuestra reflexión, nuestra introspección, nuestro intelecto, incluso nuestra intuición y nuestra inspiración, para darnos cuenta que el sistema aleatorio no es ninguna cosa extraña, ha tenido antecedentes históricos y es muy útil para subsanar determinadas desviaciones que el funcionamiento de lo democrático ha tenido a lo largo de la historia de la humanidad y fundamentalmente del siglo XIX para acá. Y esto, por supuesto, no está confrontado ni peleado con otros procedimientos que son absolutamente compatibles. En un momento de tus primeras palabras, Ricardo ha hecho referencia a la sociocracia. Bueno, Estado Universal no está peleado ni es alternativa a la sociocracia. La sociocracia posiblemente sea algo que cuando todo esto vaya tomando cuerpo, dentro de la forma de deliberar en la Asamblea de Estado Universal, no sea la fórmula del viejo mundo, no sea la fórmula donde yo a ti te quiero quedar en ridículo, soy yo el que quiero imponer mis criterios, soy yo el que quiero llevar la razón. No, esa asamblea representativa de Estado Universal no se va a basar en esos viejos paradigmas, se basará en la construcción de puntos de encuentro, y todo lo que, por ejemplo, la sociocracia pone de manifiesto será muy útil para llevar esto a cabo. Y dejo para Juan Carlos, porque seguro que ahí él ha pergeñado mucho más la reflexión que yo, con relación a lo que tú, Ricardo, has planteado, has formulado
sobre el que en esa asamblea representativa que es elegida por azar haya una representatividad desde el punto de vista, por ejemplo, de género, desde el punto de vista de los distintos colectivos, donde todo el mundo se pueda considerar representado. No sé, Juan Carlos, si ya dentro de todo lo que tú vienes pergeñando, ahí se ha avanzado ya al respecto. Es decir, por ejemplo, que haya una paridad, ¿no?, entre hombres y mujeres en esa asamblea, aunque sea elegida por azar de la forma que estamos comentando. Estupendo. Hay un eslogan que hace poco acuñaba yo que es nada de juegos, solo democracia. Y esto lo acuñaba en relación o en paralelo con un spot publicitario que había de una marca de zapatillas especialmente, está especialmente preparado para mujeres, ¿no? Y el nada de juego, solo deporte, pues era una situación en la que una chica estaba corriendo en una carretera, ¿no? Y ella salía a correr, pero la carretera no la juzga, la carretera no la pide nada, la carretera no la exige. En fin, nada de juegos, solo deporte, era en ese caso el eslogan. En este caso es nada de juegos, solo democracia. Es decir, estamos hablando de democracia en Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a hablar de realidades. En el censo de elegibles ya a día de hoy está llamando la atención especialmente a las mujeres. Y yo eso considero algo, un indicativo muy positivo. Porque hay personas en nuestro mundo, muchas personas, especialmente aquellas personas sensibles, aquellas personas que son comprometidas, que no quieren ningún tipo de juego, que ya hay un descrédito absoluto de lo que conocen y de lo que existe. Entonces, esto tiene unas garantías muy interesantes para ese tipo de gente y para conseguir perfectamente este tipo de mezcla heterogénea que estamos hablando, puesto que no hay ningún tipo de filtro, ni debe haberlo, porque la consistencia precisamente del procedimiento está en el conocimiento también del género humano y en el conocimiento de la estadística humana. ¿Qué quiero decir con esto? Que para ser representativo el sistema debe ser de alguna forma estadístico. Y la estadística te permite copiar, representar con gran margen de fiabilidad lo existente. Nuestra humanidad tiene aproximadamente la mitad de hombres y mujeres. Aproximadamente esa es la estadística de la humanidad. En un procedimiento como este en el que estamos, permitiendo, gracias a la libre adhesión de las personas, cuando la red social haya crecido, vamos a poner un ejemplo sencillo. Una red social hoy en día como Facebook tiene unos 2.000 millones de personas, de usuarios registrados. Una red social como LinkedIn tiene unos 650 millones. Daros cuenta de lo que estábamos hablando. Cuando esta red social haya crecido y nuestro interés es llegar para esa fecha del 21 de septiembre con 100.000 personas dentro de la red social, por un procedimiento natural, y lo vamos a poder verificar, vamos a tener gente de todas las edades, vamos a tener gente de diferentes orígenes, de diferentes pueblos, naciones, de géneros, de sexualidad, de religión, conocimientos, habilidades, experiencia. Eso es una garantía de los grandes números, porque eso fundamentalmente es la estadística. La estadística es la ciencia de los grandes números. Y con esa muestra, bueno, más bien con esa población, vamos a tener una muestra que es representativa, por tanto va a ser heterogénea. Y eso nos lo garantiza esa ciencia. Y además, Juan Carlos, retomo algo que planteabas hace unos minutitos atrás, que tiene que ver también con el procedimiento. Además del género, de las edades, bueno, más allá de que haces referencia a personas elegibles de más de 18 años, hacías referencia hace unos minutos atrás que esas personas van a entrar en un proceso también, luego de ser elegidas, van a entrar en un proceso de educación, en un proceso de adquirir ciertos conocimientos para la práctica y para el buen desempeño
dentro de esa asamblea, ¿es así? Eso es. El objetivo de esta asamblea de la humanidad, es tratar de dar respuesta a la garantía de los derechos humanos. Ese es el marco de los objetivos de la Asamblea de la Humanidad, por supuesto, porque los derechos humanos deben ser competencia de la humanidad y de tratar también de dar respuesta a los retos globales que tenemos encima de la mesa. Esos son los objetivos que debe tener. Bien, antes planteamos un desafío, hablando de lo que compartíamos en el principio, en esta casa en ruinas, tomando la metáfora de Emilio, una casa en ruinas en donde también estamos observando que ciertos poderes hegemónicos y que aparentemente, y tal como lo estamos observando y está siendo evidente, incluso dentro del proyecto de investigación que compartimos también con Emilio, Conciencia y Sociedad Distópica, observamos que esto va a más. Entonces, en algún punto, la pregunta que se me ocurre, y también me interesa tu observación, Emilio, en ese sentido, ya en los últimos minutos que nos quedan, es en este escenario, tal como lo estamos viviendo en este momento y tal como se están planteando los pasos a venir, la distopía en una escala quizás más y más creciente. Observamos hace un ratito que acá no se trata de confrontar, sino que algo va sucediendo en paralelo, que es lo creativo justamente. Pero sin embargo, dentro de la experiencia creativa que intentamos habitar, se nos presentan situaciones concretas, como por ejemplo, que el sistema en el que estamos viviendo e intentando crear lo nuevo, nos plantea desafíos importantes, centrales, como por ejemplo, no sé, para dar un ejemplo, simplemente el de la tecnología. Estamos aparentemente yendo a un mundo cada vez más tecnocrático, en donde el poder va a estar en manos de una gran concentración que va a manejar la tecnología. Y me interesaba también escuchar qué opinan ustedes en cuanto a cómo creamos lo nuevo cuando todavía estamos dependiendo fuertemente de lo viejo, de lo que está en ruinas, de lo que está cayendo. Muy bien, pues muy interesante, Ricardo, lo que acabas de plantear. Ciertamente, el proyecto de investigación Conciencia y Sociedad Distópica, con el libro recién salido donde se resumen en 400 y pico de páginas el análisis exhaustivo de todo lo que está aconteciendo en el mundo, incluyendo la crisis del coronavirus, pone claramente sobre la mesa un hecho, y es que estamos en un huracán de magnitud aceleradamente creciente. Es decir, que no solamente la sociedad distópica, que es todo lo contrario a la utopía, se ha instalado en el mundo, sino que va a más, como tú muy bien has dicho. Y en orden a dejar claro que Estado Universal va por un lado, que no tiene nada que ver con el nuevo orden mundial y el gobierno mundial, en ese huracán de magnitud aceleradamente creciente, ese nuevo orden mundial va a ir dando pasos cada vez más contundentes y más rápidos. Eso lo vamos a ir viendo, lo estamos viendo ya y lo vamos a ver a lo largo de los próximos meses y de los próximos años. Una distopía creciente y un nuevo orden mundial que se va a ir configurando cada vez con más fuerza. Bien, cuando visualizamos esto, y yo lo he visualizado, cuando visualizamos esto, las alternativas creativas no solamente no pierden visibilidad, sino que la ganan. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Es decir, pudiera parecer que en la medida en que el gigante, ¿no? El gigante se va haciendo más gigante, el David, por decirlo de alguna forma, porque ahora mismo estamos empezando a crear lo nuevo, el David pues pierde visibilidad. Mi percepción es todo lo contrario. Mi percepción es que en cuanto el gigante se vaya haciendo más grande, cada vez habrá, curiosamente, más seres humanos que miren hacia el David, con lo cual el David a su vez también va a ir creciendo, se va a ir configurando cada vez con más fuerza. Igualmente no tengo ningún tipo de duda de que en la medida en la que nos pongamos manos a la obra, como ya estamos, y este proyecto Estado Universal lo pone de manifiesto, cuando nos pongamos manos a la obra de la construcción de lo nuevo, vamos a contar con seres humanos de un alto valor añadido.
seres humanos muy conscientes, seres humanos muy generosos y seres humanos muy creativos y muy valientes. No tengo ningún tipo de duda de que esto va a ser así. De hecho, en el proyecto de conciencia y sociedad distópica no nos quedamos solamente en analizar la distopía, sino que también abrimos puertas, ¿no?, hacia esa nueva humanidad y el ver cómo la propia distopía es una oportunidad para que lo utópico vaya teniendo cada vez más peso en el seno de la humanidad. Entonces, yo no tengo ninguna duda que, curiosamente, el aumento del tamaño del gigante distópico va a darle cada vez más visibilidad hacia el resto de los seres humanos, al David de lo creativo y de lo innovador, en el sentido que aquí estamos compartiendo. Y que cada vez más personas, precisamente por los terremotos distópicos, van a ir tomando conciencia y van de corazón a empezar a crear también y a unirse a los que quieren ser semillas de la nueva humanidad. Y repito que ahí va a haber mucho valor añadido. Entonces, hablando, por ejemplo, de las tecnologías, hoy día hay software libres, están ahí. Y en la medida en el que las fuerzas creativas y creadoras vayamos ganando consistencia, no peleando con lo viejo para nada, sino simplemente generando consistencia, aumentando consistencia en la creación de lo nuevo, yo no tengo ningún tipo de duda de que van a surgir, como ya sucede dentro del propio Estado Universal, que tiene una red social, van a surgir tanto software como incluso hardware tecnológico que tenga que ver con la creación de lo nuevo. Yo no soy experto en la materia, pero no tengo ningún tipo de duda que es así. Y de hecho ya se me han dirigido personas y colectivos que están avanzando en esa idea, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que abordar este proceso con muchísima confianza en nosotros mismos. Es cierto, no digo, vamos, no le pasa ni a Juan Carlos ni te pasa a ti, no lo digo obviamente por vosotros, pero es cierto que en el viejo mundo nos hemos acostumbrado a delegar nuestro poder. Le hemos delegado nuestro poder a los partidos, a los representantes en el sentido que antes exponía. Hemos delegado el poder de nuestra salud en los profesionales sanitarios, que están muy bien y que hacen una gran labor, pero tu salud, el poder sobre tu salud, la debe tener cada uno. Es decir, nos hemos acostumbrado tanto a delegar nuestro poder que cuando ahora se trata de crear lo nuevo, nos surgen dudas, nos surgen desconfianza, y esa desconfianza, si escarbamos, tienen que ver con que no terminamos de confiar en nuestro propio poder. Pero, sin embargo, tenemos que dar un paso, tenemos que confiar en nuestro propio poder, y yo no tengo ningún tipo de duda de que cuando esas fuerzas creadoras y creativas se vayan aglutinando en torno a Estado Universal, en torno a otras iniciativas, en torno a otros proyectos, va a haber consciencia, va a haber dones y talentos, va a haber valor añadido de las personas conscientes que van a impulsar eso, y de ahí van a surgir cosas tan enormemente potentes que en estos momentos ni siquiera podemos vislumbrar. Y estoy convencido que ante las posibles dudas o interrogantes que mentalmente podamos poner de manifiesto, eso está más relacionado por los paradigmas, los hábitos, por la contaminación del viejo mundo, que por el hecho de que lo nuevo que estemos creando no vaya a tener capacidad, que va a tener capacidad sobrada para ser creativo en todos los campos, en el campo tecnológico y en todos los demás. No es una llamada a la confianza por querer comulgar con ruedas de molino, a una fe ciega, no, es algo, insisto, por pura lógica. Si en las fuerzas creadoras y creativas se van aglutinando las personas conscientes, valientes, generosas, altruistas, que quieren ser semilla de la nueva humanidad, la fuerza que eso tiene, la fuerza va a ser espectacular. Está siendo ya espectacular y Estado Universal es una manifestación al respecto. Juan Carlos, sí, sobre esto. Me queda claro, no nos une el miedo, nos une el amor. La pregunta tiene que ver justamente con cómo nos ponemos más creativos ante cualquier oposición que pueda surgir. Bueno, de hecho, permíteme que, como conocía que íbamos a otra pregunta, fui demasiado breve en la anterior, simplemente quería acabar diciendo que uno de los objetivos de esa formación que tienen aquellas personas que son elegidas, aquellas personas del censo de elegidos que son elegidas, es el de crear empatía entre ellas. Ese proceso de educación, porque al haber muchas habilidades y muchos talentos, ellos mismos van a poder y debemos aprovechar esa capacidad, ese potencial, ese capital que existe en ellos,
y que exista empatía, porque para ocuparnos de los problemas de otros, lógicamente, debemos tejer redes de empatía entre nosotros. Y este es un proceso amoroso. Fíjate que cuando hablamos de nuestro mundo actual, está basado fundamentalmente en el riesgo de guerra. El riesgo de guerra es el puntal que mantiene este orden cruel. Si el riesgo de guerra desaparece, este orden se cae. Y el orden que estamos proponiendo es un orden que es el inverso al miedo, está basado en el amor. Si está basado en el amor, ¿cómo se hace frente, como bien dices, a este tipo de cosas que ocurren? Pues se hace frente con alegría. Se hace frente desde dentro y se hace frente desenchufándose de él. Hay que desenchufarlo. Los humanos también, por pensar en la tendencia de muchos, no en la tendencia de algunos, que ya están en el camino de la consciencia, y ya sienten esta alegría que va desde el interior hacia el exterior, a veces son adictos, a veces somos adictos al drama. Entonces, por esa adicción al drama, pues tenemos esa tendencia de estar enganchados al drama, estar enganchados incluso por ese propio sistema que, como tú bien dices, utiliza las tecnologías para mantenerte en el drama. Pero ¿cómo se acaba con el drama? Desenchufándose del drama. Creo que es tan sencillo como esto, ¿verdad? Una vez que uno llega a la iluminación suficiente para ser consciente de que es adicto del drama, desactiva el drama, se desconecta del drama y se une a aquellas otras gentes que están creando algo distinto al drama. Y así es como pretendemos llevarlo a cabo. Por lo tanto, hoy seguramente, bueno, hoy y durante sucesivos tiempos que hayan podido, o gentes a las que les llegue este vídeo y gentes que vean esto, pues lo primero que entiendo que van a hacer es registrarse dentro de esta red, dentro del Estado Universal. Y en este momento están dentro de una red social libre, porque hoy también veo que en muchas redes sociales la gente está como reclamando otro tipo de redes que no estén controladas por el sistema. Bueno, pues eso es Estado Universal, entre otras muchas cosas, es una red social libre. Una red social que no tiene una manipulación por parte de él. Y si en algún momento la tuviera, bueno, pues estamos formando las comunidades como para poder estar incluso fuera de la red. Es otro de los pasos que iremos dando y que estábamos dando a través de las mesas abiertas, ¿no? Esas mesas universales. Por lo tanto, nuestra existencia va a estar tanto a nivel online como fuera, pero desde luego estamos ya ahí y estamos empezando a unirnos. En muchas de las últimas conferencias y encuentros que también compartimos con Emilio, hicimos referencia, y de hecho, bueno, también se hace referencia en el libro que se publicó, a si estamos invitados a ese nuevo mundo. Yo siento que hoy lo que estamos compartiendo respecto al proyecto de Estado Universal, bueno, se está cruzando en este momento una invitación. En ese sentido, bueno, me gustaría dejar en ustedes las palabras finales, Estamos justitos del tiempo establecido, así que les propongo, porque siento esto en este momento, como que estamos cruzando esta invitación, y bueno, y es el momento también, de modo que, bueno, me gustaría escucharlos en las palabras finales en cuanto a cómo estamos cruzando esta invitación, que ya es práctica, que ya está sucediendo, que ya se está gestando, se está gestionando, y a la que todos aquellos que en conciencia y de corazón quieran participar, bueno, están recibiendo esta invitación. Pues tomo la palabra, Ricardo, para permitir que sea Juan Carlos el que cierre este encuentro. Efectivamente, tal como tú has recordado, hemos compartido ya en más de una ocasión de que nada de lo viejo está invitado a lo nuevo. Nada de la vieja humanidad está invitada a la nueva. Y la gran pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿estoy invitado yo? ¿Estoy invitado yo? Obviamente esa invitación no se compra en Internet, ni te la va a suministrar nadie, ni la compras en una taquilla en no sé dónde. Esa invitación la tienes que crear tú mismo.
Se trata de crear la nueva humanidad y de crearte tu propia invitación a esa nueva humanidad. Para ser semillas de la nueva humanidad hay que sembrarla, y tiene que sembrarla cada uno, y cada uno transformarse en agentes activos. A partir de ahí hay toda una práctica de vida que hemos compartido en otros foros, yo lo comparto en muchos. Hay una práctica de vida, esto no son teorías, esto es una práctica de vida que tiene que ver no con lo egoico y lo egocéntrico, no con nuestro pequeño yo, que tanto protagonismo ha adquirido cuando nos hemos aferrado a él, sino que tiene que ver con nuestro verdadero ser, con nuestra verdadera naturaleza, con nuestra verdadera esencia, y es una práctica de vida que esté cada vez más en coherencia y cada vez tenga más consistencia con relación a lo que realmente somos. Pues bien, en esa práctica de vida hay muchas cosas, evidentemente hay muchas cosas, que van desde la salud y la alimentación, como antes comentábamos, a las relaciones con los demás, o a la visión que tengamos de determinadas cosas, como por ejemplo, a qué es la muerte y lo que hay más allá de lo que llamamos muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas. Y uno de los componentes es evidente el compromiso que refería anteriormente de gestión de lo público, de gestión de la comunidad. El ser humano es un ser social y dentro de la práctica de invitación a la nueva humanidad también está esto, también está esto. No solamente es un camino personal, que lo es, no solamente es un sendero que tiene que recorrer cada uno, que lo es, pero es también un sendero colectivo, y en el sendero colectivo surge un requerimiento natural, no por obligación, sino natural, de gestión de lo comunitario, de gestión de lo colectivo, y eso forma parte de la configuración de esa nueva humanidad, y por tanto el proyecto Estado Universal es ahí donde pone el acento, es ahí donde da en la diana de ofrecer una metodología, unas reflexiones y una forma de operar que contribuyen, ¿no?, a dar unos pasos totalmente distintos de lo que el viejo mundo ofrece y que están en consistencia y en coherencia con los pilares de esa nueva humanidad de la que venimos hablando, que está en nosotros, ¿no? Afortunadamente está en nosotros, y lo que tenemos que hacer es plasmarla en nuestro entorno. Juan Carlos. Bueno, pues la verdad que hemos llegado hasta aquí, hemos charlado abundantemente sobre Estado Universal. Creo que queda dar el mensaje de invitar a toda aquella gente que, como nosotros, comparte este sentimiento de fraternidad y de amor y esta intuición de que un mundo mejor es posible, y que debe saber que tenemos ese punto de encuentro que es la red social de Estado Universal que hemos creado para todos ellos, y desde ahí es donde vamos a dedicarnos a construirlo, a crearlo, y desde luego a construirlo y a crearlo entre todos, buscando el desarrollarnos plenamente de manera óptima, porque sin duda todos hemos venido a la Tierra con un objetivo, con una misión. Todos tenemos el irrenunciable deseo y necesidad de disfrutar de esa experiencia vital, y para eso necesitamos optimizar nuestra propia existencia, contar con todas las posibilidades de interacción humana que nos permitan encontrar nuestro camino. Esa es también la esencia de Estado Universal, contar con toda la comunidad al completo para, en esa comunidad, encontrar nuestro propio camino. Entonces, que sean invitadas, que este proyecto, esta red social es su casa, y que dentro de la red social nos veremos y estaremos encantados de compartir. Bien, nos quedamos, si les parece, un minutito más nosotros y nos despedimos de quienes hayan acompañado y hayan seguido este encuentro que hemos mantenido. Gracias, Emilio Carrillo, gracias una vez más, gracias Juan Carlos Martín Yuste, y bueno, está hecha la invitación, seguramente tendremos nuevos encuentros para seguir compartiendo acerca de la evolución de este proyecto, que ya es una realidad y está creciendo, que es Estado Universal. Muchas gracias a todas y a todos por seguirnos en FM Bariloche 89.1, Ideas Circulares, claramente. Hasta la próxima.